24 curiosidades sobre Dios, parte 1, comencemos. Número 1. Algunas religiones como el budismo no creen en un Dios como tal, y carecen del concepto. Otras religiones sin el concepto de Dios es la religión japonesa Shinto, la cual tampoco le atribuye ese concepto a ningún ser. Número 2. El término Dios se refiere a un ser el cual tiene una importancia mayor a la del ser humano, que generalmente se utiliza en religiones para referirse a los seres que se adoraban. Número 3. Las religiones en las que se cree en un solo Dios son monoteístas como el cristianismo, y las que adoran a múltiples dioses son las politeístas como en la antigua Grecia. Número 4. El Dios judeo-cristiano, al que adoran la mayoría de personas en el occidente, tiene las características de ser omnipotente, omnipresente, y omnisciente. Número 5. El ateísmo es la no creencia a un ser descrito por religiones, y en ocasiones también niega la premisa de cualquier ser superior. Número 6. Aunque el ateísmo puede parecer un término muy común actualmente, ya que muchas personas se autodenominan de esta manera, en realidad este término es muy actual. Hace 100 años era prácticamente impensable que alguien negara la existencia del Dios en el que creía su sociedad. Número 7. Los orígenes de las primeras leyendas sobre dioses provienen de la cualidad humana de relacionar los eventos que los rodeaban con emociones humanas. Es por eso que los rayos para los vikingos era el enojo de Thor, y los eclipses en otras religiones significaban la ira de los dioses con los seres humanos. Número 8. Aunque muchos científicos como Isaac Newton, Galileo Galilei, y Johannes Kepler eran creyentes de Dios, existe la idea de que estos solo aparentaban creer en él debido al miedo a ser castigados por la Iglesia. Número 9. A pesar de que Galileo Galilei nunca negó la existencia de Dios, sus descubrimientos astronómicos, los cuales desafiaban las ideas arcaicas de la Iglesia, lo llevaron a ser condenado a pasar el resto de sus días en prisión domiciliaria. Número 10. De acuerdo al uso adecuado del término, las personas que genuinamente no están seguras sobre la existencia de Dios se denominan agnósticas. Número 11. La teología es la ciencia que estudia a Dios en términos generales. Normalmente los teólogos se dedican a intentar aportar argumentos para probar la existencia de Dios. Número 12. La figura de un hombre con una bandera en un asta proviene de los jeroglíficos de los antiguos egipcios, los cuales representaban así a sus dioses. Desde ese entonces esta es una señal de batalla y de poder. Número 13. Algunas encuestas han revelado que los países más prósperos son los que menos creen en algún dios o pertenecen a una religión, mientras que los países más pobres son los más religiosos. Número 14. Está estrictamente prohibido representar a Allah en el Islam, y cualquier sacrilegio puede llevar a la pena de muerte. Número 15. Aunque existen personas que no pertenecen a alguna religión, estas no necesariamente son ateas, sino que en muchos casos deciden creer en un ser superior el cual para ellos no es necesario describir. Número 16. Países como Noruega, China, Japón e Islandia son los menos creyentes de ningún dios. Número 17. 8 de cada 10 personas en el mundo declara pertenecer a una religión o ser creyente de un dios, y la religión más popular en el mundo es el cristianismo con un 32% de la población. Número 18. Originalmente bajo las tradiciones cristianas Dios no es hombre o mujer, sino un ser al cual no se le puede atribuir ningún sexo. Número 19. Las religiones panteístas son las que aseguran que Dios es en realidad todo lo que se encuentra en la naturaleza, como si el Creador y todo lo que existe fueran un mismo ser. Número 20. Uno de los dioses más detestables es el Dios del Viejo Testamento, el cual de acuerdo a los escritos es un Dios vengativo, cruel, e incluso celoso de las personas que lo adoran.
Número 21. Un estudio reveló que hay más americanos que creen en el apocalipsis que en la evolución. Número 22. Los antiguos mesopotamios pertenecieron a las primeras sociedades en creer en seres divinos, los cuales eran las representaciones conscientes del sol y la luna. Número 23. Aunque el judaísmo, el islam, y el cristianismo son religiones diferentes en muchos aspectos, en realidad estas adoran al mismo Dios, al Dios abrámico. Y por último, número 24. Dios en la mayoría de las religiones tiene la característica de no pertenecer a este mundo físico, y a partir de esto se ha determinado que su presencia metafísica no hace posible verificar su existencia científicamente.